Bien, Orlando, ¿cómo estás? Gracias por sentarte acá a conversar. Mi postura es que no deberían existir los salarios mínimos y que particularmente generan mucho daño en el Ecuador. Y voy a tratar de convencerte de ello. Mucho gusto. Bueno, mi postura en este caso sería que el salario mínimo no debería eliminarse por representar un medio por el cual muchas familias pueden subsistir en una economía ecuatoriana. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, comenzando nuevamente, digamos, este debate, lo que te estaba preguntando era, sí, ¿cuál sería el punto de partida si se elimina, según tú, el salario básico para que las familias, digamos, no queden en total vulnerabilidad si es que ya no hay quien defina o qué organismo defina cuánto es lo mínimo? ¿Desde qué punto se parte para que esta gente no esté en tantas desventajas en comparación con aquellos que sí tienen mejores oportunidades o una mejor preparación? Bien, básicamente yo propongo que hay que eliminar el salario mínimo por dos cuestiones fundamentales. Primero, yo quiero que la gente gane más. Yo quiero ganar más y quiero que todo el mundo pueda ganar más. Ahora, yo creo que el salario mínimo no es la vía adecuada para que la gente gane más. Ya explicaré qué determina que la gente gane mejores salarios. Lo que ocurre es que el salario mínimo excluye a gente del mercado laboral, excluye a personas que quisieran entrar en el mercado laboral. ¿Cuál es la base? Yo creo que esa base debería ser el consenso, la libre voluntad de las partes, de quien contrata y de quien es contratado, de partir de una remuneración, sea por hora, por jornada, por destajo, pero un acuerdo libre al que las partes puedan llegar. Ahora, ¿cuál va a ser esa base y por qué no va a ser cero? Porque como todos los precios en la economía, y el salario es un precio más, se determinan a través de la oferta, la demanda y la escasez de aquello que se comercia. Y en este caso estamos comerciando horas de trabajo. Entonces, ¿qué determina la remuneración o qué determina el salario? Pues está determinado por la productividad que tiene el trabajo. Nadie va a contratar a un empleado que le produzca menos de lo que le paga, porque estaría perdiendo plata. Entonces, ¿cómo hacer que la gente gane más? Ayudando a que las personas produzcan más, para que el trabajo tenga más valor, porque finalmente la remuneración viene dada por lo que el consumidor o el beneficiario final de toda producción está dispuesto a pagar por ese producto. Yo no puedo esperar, por ejemplo, que las personas paguen 0 por un servicio médico y yo ganar 100, porque ¿de dónde viene mi remuneración si no es de lo que la persona está dispuesta a pagar? Entonces, la productividad, el valor que genera el trabajo es en última instancia lo que determina cuánto va a ganar el trabajador. ¿Cómo ayudamos a que los trabajadores ganen más? Aumentando su productividad. Pero si lo queremos hacer vía decreto, aumentando el salario mínimo, lo que estamos haciendo es dejar por fuera un montón de personas que por sus pocos niveles de productividad, porque no tienen experiencia, porque son mayores, porque no han tenido estudios, o porque no tienen el tiempo, porque están estudiando, simplemente no justifiquen con su productividad un salario tan alto. Es como, el salario mínimo funciona como una escalera a la que le han cortado los primeros peldaños, y entonces solamente pueden utilizarla para subir aquellas personas muy altas, que pueden alcanzar los peldaños de más arriba. Pero lo normal es que si tenemos los primeros escalones, pues las personas pueden empezar ganando poco e ir creciendo en esa escala de remuneraciones porque aumenta su productividad, porque adquieren experiencia profesional, porque adquieren calificaciones profesionales, porque tienen un título de educación superior, porque tienen un posgrado, porque tienen habilidades. Ya, está muy bien. Digamos que tiene bastante sentido lo que comentas de que sí, digamos, se cortaron esos primeros peldaños que dices para personas que no han tenido el tiempo, la preparación, o son muy jóvenes, o son ya personas muy adultas, y aún así siguen siendo parte de la sociedad y que pueden seguir trabajando. Eso no está mal. Pero si bien es cierto, yo creo que el salario mínimo garantiza a que las familias puedan vivir con lo mínimo para poder no caer, digamos, en ese umbral de una pobreza extrema. Además, ese mecanismo de contratación bajo salario mínimo le permite a las personas también contar con un seguro médico, por ejemplo, contar con ciertos beneficios que si fueran bajo un contrato de horas o bajo jornadas, simplemente la gente no tendría acceso a eso. Y yo digo, creo que es una muy buena idea que exista ese mecanismo de salario básico en cual las personas tengan esos otros beneficios también, por una cierta cantidad de horas que, como sabemos, son 160 horas al mes.
Sí, mira, es triste decirlo, pero el salario no se determina por las necesidades de las personas. No podemos poner el carro delante de los caballos. O sea, no podemos pretender calcular cuánto debe ganar una persona sin tener en cuenta cuánto produce esa persona. Porque si el trabajo que alguien hace es muy poco productivo, te planteo un ejemplo ridículo. Yo me dedico a fabricar pañales para perro y la gente no quiere comprar pañales para perro, pues no importa cuánto yo trabajo, cuánto yo necesite para mantener el estilo de vida que a mí me parece adecuado. Si del otro lado, en el consumo, no hay alguien que esté dispuesto a pagar por aquello que yo produzco con mi trabajo, simplemente yo no estoy generando valor y por ende la sociedad no me va a remunerar con más de lo que yo estoy produciendo. No importa cuáles sean mis necesidades, en última instancia. Claro, nos encantaría a todos que todos pudiesen acceder a una remuneración que les permita cubrir sus básicas necesidades. Pero no podemos perder de vista la productividad, que es en última instancia lo que explica la remuneración, porque el trabajo no es un fin en sí mismo, el trabajo es un medio generador de valor para aquellas personas que estén dispuestas a pagarnos por lo que nosotros honradamente producimos con nuestro trabajo. Si no hay nadie dispuesto a comprar aquello que nosotros producimos, ¿de dónde esperas que salga la remuneración? Ahora, ¿cómo mejorar los salarios? Es mejorando la productividad, pero no a través de un decreto. Ahora, mencionas lo del salario mínimo y la seguridad social. No voy a tocar ahorita el tema de la seguridad social y el modelo de reparto, que es pues un problema estructural que tiene el Ecuador, pero incluso manteniendo remuneraciones más bajas, se puede establecer modelos de previsión social, tanto de seguros médicos como de jubilaciones o fondos de pensiones previsionales. Y digamos, si liberas la fuerza empresarial del Ecuador y desregulas tantas actividades, estoy seguro que surgirían pequeñas empresas aseguradoras low cost, pequeñas emprendimientos, clínicas de muy bajo costo para personas que no pueden acceder a los servicios más onerosos, o incluso la beneficencia que hoy por hoy a través de instituciones públicas y privadas, pero sobre todo las privadas, prestan servicios a aquellas personas que no pueden costeárselas o a aquellas personas que igual pueden costeárselas, que reciben un salario mínimo y no les alcanza para acceder a ciertos servicios de salud. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el África de colegios low cost, en el que las personas ganando muy poquito acceden a educación privada para sus hijos porque creen que es una inversión que vale la pena, y son escuelas que se han hecho sostenibles financieramente con inversiones muy chiquitas. Entonces, la capacidad de una persona de tener seguridad previsional para su jubilación y seguro médico, es verdad, podría mejorar si aumentamos los salarios, pero no tendría por qué verse eliminada al 100% si es que eliminásemos el salario mínimo. Podríamos mantener algunos esquemas. Y queriendo mantener esos esquemas, yo pregunto, ¿por qué no apostar a un sistema mixto que también permita, por ejemplo, acceder a esos beneficios sin tener lo del tema de un salario básico, pero con esos beneficios de por medio? ¿Qué te parecería a ti, por ejemplo, se propone esa modalidad? Es decir, que se pague a las personas por la cantidad de trabajo que hacen, de acuerdo a su capacidad de producción que tú mismo estás diciendo, pero con la posibilidad de acceder ya sea a seguros médicos privados, tal cual como se maneja, por ejemplo, en Chile, con un sistema que sea mixto. O sea, que nadie se los prohíbe. El punto es si las personas pueden costearlo con lo que reciben. O, digamos, si tú lo que tratas de decir es que el empleador pueda pagar el salario de mercado, pero tenga que asegurar obligatoriamente. Eso es lo que estás tratando de... No exactamente. Entonces, no. Lo que estaba tratando de decir era, si por ejemplo tú propones que se elimine el salario mínimo como base, ¿sí? Ajá. Y que a las personas se le paguen por una cantidad de horas, por lo que pueden producir, es decir, si produces más, ganas más, produces menos, ganas menos. Lo importante, o digamos, lo más relevante de un salario mínimo son los beneficios que trae consigo, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú dices, jubilaciones, el tema de anticipos, el tema del seguro médico. ¿Qué te parece? Es una propuesta nada más para proponer, ¿sí? De una visión propositiva,
que se pague a la gente bajo factura, por ejemplo, ¿sí? Por la cantidad de horas que trabaja, por lo que puede producir, pero que además también estos beneficios no se pierdan del todo, ya sea mediante, ya a nivel estatal o privado o mixto. ¿Quién lo paga? En Chile. En este caso le tocaría al trabajador, pero con una parte también asumida por el empleador, es decir, de forma mixta. Ok. Es mentira que el empleador pague una parte. Es completamente falso. Cuando a ti te dicen que el 11.5% de tu aportación, de tu jubilación, de tu aporte a la seguridad social, es el aporte patronal, te están mintiendo. En realidad, todo lo pagas tú. ¿Por qué? Porque finalmente tu salario deviene de un proceso productivo que tiene unas utilidades y que tiene que invertir en unos recursos. Y en este caso, el empresario que te contrata tiene que pagar mes a mes los costos de un trabajador. Da igual si te lo da todo a ti o te da una parte a ti y otra se la da al Seguro Social y otra se la da al SRI. En última instancia, el empleador, el empresario, lo que está pensando es ¿cuánto me cuesta tener un trabajador adentro? Y justifica ese costo la contratación de una persona por su nivel de productividad, y si no lo justifica, pues simplemente no te contratan. ¿Qué pasa? Tú propones un sistema mixto en el que el empleador sufrague los costos de ciertos beneficios. ¿Qué ocurre? Que si esos beneficios adicionales dejan por fuera algunas personas que tienen un nivel de productividad menor al costo total de emplear a alguien, simplemente no lo van a contratar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ser poco transparentes con los trabajadores y hacerles creer que ganan menos de lo que en realidad están ganando, porque, por ejemplo, en el Ecuador, si tienen un salario mínimo de $482, el empleado, el empresario que te contrata, paga todos los meses no $482, sino más de 660 si mensualizamos todos los beneficios, como la seguridad social, el 13º, el 14º, el fondo de reserva, que en algún momento benefician al trabajador, sí, pero lo que estás haciendo es aumentar el costo mensual por un trabajador. Y a medida que vas aumentando ese costo por trabajador, lo que vas haciendo es dejando por fuera a personas que, por algún motivo, no alcanzan un nivel de productividad mínimo para poder acceder a un empleo en esas condiciones, porque nadie va a contratar para perder. Entonces, si tú encareces contratar, lo que haces es condenar al desempleo a personas que están desesperadas por un empleo. Y en ese caso, mantener un salario mínimo más la otra opción de trabajar por horas bajo facturas, ¿qué te parece? No eliminando. O sea, yo creo que puedes tener un salario de referencia siempre que no sea obligatorio y que no sea sancionado contratar por menos del salario mínimo, si las partes están de acuerdo. Y a eso hay que sumarle que en el Ecuador tampoco hay una flexibilidad en la jornada, porque hay contratos estáticos. Si hubiese flexibilidad en la jornada y no en el salario, pero pudiésemos, digamos, tuviésemos un mínimo por hora, sería un poco más flexible porque, digamos, las empresas podrían contratar a una hora cara, quizás más cara que el precio de mercado, pero al menos podrían hacerlo hasta donde les sea rentable. Lo que pasa es que los contratos laborales en el Ecuador son como un solo zapato que el legislador pretende le calce a todas las industrias, a todos los negocios, y eso no es así. Y lo que estás haciendo es dejando por fuera a todas las personas que no calzan en esa talla. Yo sigo pensando que eliminar el salario básico no es una solución del todo, pero considero que se podía dejar el salario básico más el tema de contratación por horas, que fue una medida que se digamos, se eliminó o se paralizó, no se aprobó porque estaba en camino, y yo creo que debería haber las dos formas y que la persona y el empleador escoja y se acuerden mediante las partes. O sea, si dejas esa libertad, pues básicamente estás reconociendo que es legítimo cualquier acuerdo al que lleguen las partes. Ahora, si lo que te preocupa es el mínimo y quieres establecer un mínimo, pero por horas, digamos, es un paso en la dirección adecuada. Me agrada la idea. No obstante, si ese mínimo por hora es muy alto, pues simplemente vas a condenar a las personas a que sigan en la informalidad,
si es que no alcanzan ese mínimo de productividad por hora. Creo que hechos los cálculos en el Ecuador, una hora saldría como 3. a 3.80, 3.90. Exacto. Que digamos, Yo podrías evaluarlo, por ejemplo, viendo cuánto se gana un taxi trabajando por todo hora. el día. Y quizás tendrías como un promedio de la productividad por hora en distintos trabajos, ¿no? También, no sé, un barbero. Pero si subes con buenas intenciones la hora a $15, como en Estados Unidos, como lo proponía alguien aquí en el país hace unos meses, pues lo que vas a hacer es que vas a condenar al desempleo a medio Ecuador, claro, o a la mayoría del Ecuador, porque simplemente no se producen $15 por hora, es muy complejo, entonces las personas no justificarían ese salario. Yo he estado en ambos lados. Yo he trabajado 160 horas al mes por 400, no me acuerdo cuánto era el salario en el 2017, pero era, ponte 370 si no estoy mal. Y yo trabajé 160 horas al mes por esa cantidad de dinero. Y digamos que fue suficiente para ese entonces. Y luego, ahora, he llegado a trabajar también $6 la hora. Y si multiplicas 6 por 7 u 8 horas, que es una jornada en el día, son $50 por un día trabajado. Es decir, porque he cambiado de trabajo, porque he tenido diferentes oportunidades, pero he tenido, digamos, las dos posiciones. He podido trabajar por un básico y he podido trabajar bajo demanda, a discreción, con acuerdo con mis jefes, cuánto vale mi hora de trabajo por la capacidad que yo puedo producir. Te lo planteo así. Digamos que un jefe tuyo acuerda pagarte $10 la hora, que es una muy buena remuneración, pero no te puede contratar 40 horas semanales. Perfecto. Sino apenas 20. Probablemente tú tendrías una remuneración bastante cercana, no tengo el cálculo ahora, pero bastante cercana a lo que es una remuneración básica actual, y tendrías 20 horas libres a la semana para conseguir algún otro empleo, quizás no de 10 la hora, quizás de 7 la hora, pero podrías generar más dinero si le das la flexibilidad de que las industrias se adapten y a que los empleados se adapten a las necesidades productivas de cada industria. Entonces, eliminar el salario mínimo o digamos, pasar a un mínimo por hora es un paso en la dirección adecuada, porque finalmente lo que haces es mejorar el clima para la productividad, que es en última instancia lo que explica las altas remuneraciones. Yo creo que estamos con esta. Sí, yo creo que ya estamos. Bueno, te agradezco mucho, muy interesante. Gracias, papi. Hola, ¿alguien más se anima a tratar de convencerme? Roger, va. Va, Roger, vamos, ven. Ya, ¿Cómo se dice? Conozcámonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Roger. Bueno, yo soy Roger, pues soy politólogo, estudio también Derecho, un minor en Economía. Creo que para dar un poco de ahí de sesgo de autoridad. Sí. Bueno, convénceme. No, pues se supone que tú estás planteando la premisa, ¿no? Ok. Mira, básicamente yo creo que los salarios mínimos deberían eliminarse porque condenan al desempleo a las personas que más necesitadas están por un trabajo. Y es una tragedia que haya desempleo cuando el trabajo es un recurso productivo necesario para producir todo. No se puede hacer nada sin trabajo. Y las necesidades son infinitas. Entonces, si las necesidades son infinitas y para todos se necesita empleo, trabajo, ¿cómo es posible que haya gente sin camello? Y yo creo que es en gran medida por las restricciones que hay, tanto a la jornada como a la remuneración. Y creo que cuando estableces un precio mínimo por una jornada o por una unidad de trabajo, por una hora de trabajo, lo que estás haciendo es dejar por fuera de las posibilidades de contratar a aquellas personas que, por mala suerte, por falta de calificación profesional, por falta de experiencia, no pueden justificar con su trabajo y su productividad un salario más allá de lo que el mercado determina que se puede pagar. Con esto yo no quiero decir que la gente debería ganar poco, yo quiero que todo el mundo gane más, pero no creo que para ganar más haya que subir el salario mínimo de forma legal. Ahí lo que están haciendo es excluir a las personas. Si fuese tan fácil, pues ¿por qué no lo suben a $1.500? Entonces, esa es mi premisa. Yo creo que el trabajo mínimo es una institución excluyente que perjudica a los más necesitados.
Bueno, sí, claro, creo que si estamos aquí debatiendo de si quitar o no quitar el salario mínimo es porque queremos lo mejor para la población y creo que eso es sí, Desde luego. indebatible. Lo que sí creo que hay como muchas cosas que están, muchos presupuestos a priori, creo que el hecho de dar solamente argumentos desde la perspectiva economicista hace que sea muy triste, digamos, la forma de analizarlo. Lo primero, las necesidades no existen, todos son carencias, ¿no? Dices, necesito comer, no. Comes porque quieres vivir. Necesito tomar agua, no. Tomas agua porque quieres vivir, etcétera, o porque quieres estar saludable. En el fondo todas son carencias. Entonces las necesidades no existen y tampoco son infinitas, ¿no? Dices que son infinitas y por lo tanto la gente va a contratar a alguien para cualquier cosa, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien que sabe escribir muy bien frente a otro que escribe súper mal, pues no lo voy a contratar al man que no sabe escribir y lo contrato al que sabe escribir, ¿verdad? No porque lo necesita, sino porque yo quiero. Ahora, esa es una cuestión de querencia. Lo que hace el Estado al instaurar un salario mínimo es que no hagas lo que te dé la gana, sino que pagues un mínimo por aquellas personas que están dando su trabajo. Entonces, luego hay que investigar más allá las causas de por qué la persona que sí sabe escribir y la que no sabe escribir están en esas condiciones. La que sabe escribir probablemente viene de una familia con privilegios, que tuvo una educación, y la segunda probablemente no. La segunda persona que no sabe escribir probablemente viene de una familia pobre, no tuvo la oportunidad de estudiar, por lo tanto no es hábil para el mercado de trabajo y por lo tanto es deplorado por el mercado de trabajo. Y luego hay inteligencias artificiales, luego hay un montón de innovación tecnológica que hace que sea mucho más barato utilizar una inteligencia artificial que contratar a alguien que no sabe escribir. Ok, parto por esta cuestión metodológica, ¿no? De todas son querencias o todas son necesidades. Bueno, si no existen las necesidades, pues todas lo son, porque si nada es necesidad, pues que cada uno determine qué es lo que necesita, y no puede un tercero, sin caer en la arrogancia, decir, no, es que en realidad tú no necesitas aquello que crees necesitar, que puede ser un plato de comida, una medicina, un teléfono o un viaje. Cada uno determinará mejor que cualquiera cuáles son sus necesidades y sus deseos. Y yo creo que no corresponde, y no es la premisa sobre la que vamos a discutir, pero no creo que corresponda a alguien más que a cada persona ponderar cuáles son aquellos fines que le merecen la pena perseguir. Y no podemos, sin caer en totalitarismos, decirle a las personas cuáles son los fines que deben perseguir. Entonces, por ahí, en cuanto a las necesidades, que yo las considero infinitas, en la medida en que las personas verán qué creen ellos que necesitan, y tienden a ser infinitas porque el ser humano tiende a la insatisfacción. Sobre los privilegios y los distintos puntos de partida de distintas personas en cuanto a la determinación de su salario, estoy completamente de acuerdo. Es una pena, por ejemplo, que haya personas que no saben leer, escribir. Es una pena que haya personas que saben leer y escribir, pero no sepan matemática básica. Definitivamente, por las cuestiones que sea, que ojalá podamos mejorarlas, pero no es el momento de discutir cómo mejorar los puntos de partida de esas personas, estas personas tendrán un nivel de productividad menor que aquella persona que por privilegio, por suerte, por talento o por bendición pudo acceder a estudios universitarios, a experiencia profesional desde temprano, a calificación técnica, a suerte, porque también habrá gente que nace con un talento y que es muy bien remunerado. Y bueno, que evidentemente como producen más, ganarán más que aquellas personas desfavorecidas que ganan menos porque producen menos. Y eso es así, es una realidad. Ahora, lo que yo digo es, no podemos hacer mágicamente a través de una ley más productivas a aquellas personas que son improductivas. ¿Cómo sí se pueden hacer más productivos para que ganen mejor? Pues hay distintas maneras. Por ejemplo, mejorando el poder adquisitivo de las personas, haciendo que las cosas sean más baratas. ¿Cómo las cosas sean más baratas? Pues cuando se las compras a un mejor proveedor, comerciando libremente con otros países. O produciendo más. ¿Cómo se produce más? A través de la inversión en equipo capital, que hace que las cosas estén, que se puedan producir en masa para que haya más disponible para todos todo el tiempo. Pero es que también estos mismos mecanismos que hacen de la vida más barata, hacen del trabajo más productivo. Y te planteo un ejemplo. Hay muchas personas que cruzan de Texas a Estados Unidos. Muchas de esas personas no saben el idioma que se habla en Estados Unidos. O sea, cruzan el norte de México al sur de Estados Unidos.
Muchas de esas personas no hablan el idioma del otro lado de la frontera. Muchas de esas personas ni siquiera saben escribir en su propio idioma. Y con las mismas capacidades, con las mismas habilidades, con los mismos talentos, la misma escasa calificación profesional, ganan significativamente más de un lado del muro que del otro. ¿Por qué? Pues porque en esa sociedad del otro lado del muro existen más capitalización. Y como existe más capitalización, como existe más inversión, como se produce mucho, con la ayuda de inversiones, de equipo capital, de fábrica, se gana mucho por hora. Y entonces, la misma persona con los mismos talentos, con las mismas desdichas y desventajas, de un lado gana muchísimo más que del otro. Entonces, mi preocupación es subir los salarios. ¿Cómo hacemos que los salarios suban? Y es a través del aumento de la productividad del trabajo. Pero no es a través de una ley. Porque si fuese así de sencillo, pues no dejemos el salario básico en 482, pongámoslo en 1.500 o en 1.600. Si los inspectores de trabajo con un salario extremadamente alto hicieran bien su labor y no permitiesen que nadie contrate por menos de eso, lo que están haciendo es condenar al desempleo y al hambre a un montón de personas que, por determinadas razones y por la situación económica y la realidad de este país, no alcanzan un nivel de productividad tal que les permita a un empresario contratarlo para que trabaje para él sin perder dinero. Y nadie va a contratar para perder dinero, ¿estamos de acuerdo? No, sí, claro, y me parece muy interesante porque al final convénceme, si no estás dispuesto a ser convencido, ¿de qué sirve también? Seguro. También hay otra cuestión aquí que me parece muy chévere el ejemplo, pero me parece muy triste el diagnóstico. Por ejemplo, dices que del lado del muro en Estados Unidos la gente cobra más por el mismo trabajo que en Ecuador, y dices que esto es porque allá hay cuestiones de capitalización y cuestiones como productivas mejores que en Ecuador. Entonces, probablemente lo que tengamos que atacar primero no es cuánto gana o cuánto vamos a dictar que gana o no una sociedad o un trabajador, sino que lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones materiales de las personas, ¿verdad? A lo mejor lo que tengo que hacer es que Ecuador tenga mejores situaciones de productividad, tenga mayor empleo, que haya mayor estabilidad política para atraer inversión extranjera, porque luego el papel te resiste todo. Actualmente se dice que hay un salario mínimo y que luego es una ley que la gente se la pasa por donde ya sabe. Ciertamente. Entonces, el papel, como tú dices, te aguanta todo. Se dice que hay un mínimo y, sin embargo, la gente, el gran porcentaje del Ecuador está trabajando en trabajos informales. Ciertamente, 70%. Cobran lo que el empleador quiera pagarles. No. Bueno, empleador si se puede llamar así. No cobran lo que él quiere. No, cobra. Llegan a un acuerdo voluntario. Si no, así. Y si yo te llego al acuerdo y te digo, mira, yo te voy a vender toda mi vida, voy a ser tu esclavo, si es que me pagas esta cantidad, ¿te parece lícito? ¿Te parece correcto que llegue? O sea, si es por la autonomía de la voluntad, y si se trata esto de conversar yo también puedo negociar mi vida, te puedo vender mi vida, ¿te parece a ti legal ese acuerdo? Estás saliendo de la esfera del debate cuando estás poniendo la vida sobre la mesa, porque aquí lo que estamos hablando es de la subordinación de tus labores durante un tiempo determinado. ¿Pueden ser las 23 horas al día? Yo creo que sí. Yo creo que cada persona puede juzgar mejor que cualquier otro y dadas unas condiciones reales que no podemos eludir, pues si las necesidades materiales de esa persona determinan que tiene que trabajar más de una jornada y por un salario menor al que le gustaría, pero son las condiciones que existen en ese momento, pues así de triste es la realidad. ¿Qué no quisiera? Si me dejas terminar lo que... Adelante. Sí, porque es como esta idea. Si las personas quieren trabajar 24 horas al día sin no dormir y el empleador quiere pagarles, sí, que mejor que se haga. Pues no, porque la gente lamentablemente lo hace por una cuestión de que quiere sobrevivir, una cuestión pues de... Pero tú dijiste que no existen las necesidades. Yo dije una cuestión de sobrevivir, no dije una cuestión de necesidad. Otra cosa es que no quieras sobrevivir, pues entonces te matas. Okay. ¿No? Entonces, aquí como el debate de fondo es que una ley te aguanta todo. Actualmente, literalmente, hay gente que no puede consentir. Tú dices que si cada quien puede elegir si trabajar 24 horas, trabajar todo el mes, incluso por pagar una hora, $1
al día, pongamos. Sí, eso se puede hacer perfectamente. Otra cosa es que eso sea deseable, ¿verdad? Desde luego. Y luego hay gente dentro del mercado informal que son ancianos, hay gente que son niños y que ni siquiera tienen la facultad de decidir. Estoy de acuerdo de que tú me hables solamente de personas que son adultas, que están en edad de trabajar, pero luego hay niños trabajando que tienen 10, 12 años. Ahí te voy a hacer un punto. A ver cómo eres capaz tú de responder de que ellos sean capaces de consentir un contrato, si acaso. Sí, porque tú eres abogado, creo. Sí, ahí te voy a hacer un punto, pero permíteme hacer un punto muy breve. Yo creo en la autonomía de las partes para decidir los términos a los que contratan. No he puesto en ningún momento en mi boca el hecho de que, por ejemplo, la trata o, según los estándares que existen en la jurisprudencia, la explotación y la esclavitud moderna sean algo deseable. Lo único que estoy haciendo el énfasis es que existen determinadas condiciones de productividad, condiciones materiales reales, a las que no podemos hacernos de la vista gorda, que llevan a esas personas a esas circunstancias. Yo no quiero que los niños hagan camisetas en Bangladesh. Sin embargo, tienen que hacerlas porque no tienen la oportunidad de estudiar. ¿Por qué no las tienen? Porque simplemente vienen de padres pobres que no pueden darse el lujo de prescindir de un hijo en el trabajo para llevar ingresos a la casa. ¿Es lo deseable? Desde luego que no. ¿Cómo se ha superado esa realidad? Pues tienes un libro precioso editado por Friedrich Hayek. Aquí tiene un edificio que se llama Hayek, que se llama El capitalismo y los historiadores, en el que se hace un recuento histórico sobre cómo en Inglaterra, que existía, desde luego, yo no lo estoy negando, el trabajo infantil en las fábricas, que era bastante riesgoso, con jornadas bastante fuertes, cómo se fue eliminando paulatinamente, primero por la beneficencia y el espíritu de colaboración de los mismos empresarios. Te invito a que revises a Richard Cobden y John Bright, que fueron los primeros que limitaron privadamente dentro de sus industrias los castigos corporales y las jornadas para niños menores de cierta edad. Pero también el hecho de que no podemos eludir que hay ciertas zonas en el mundo en las que las tasas de productividad son muy bajas, las necesidades son muy altas y se paga muy poco porque así son las condiciones materiales. Y lo que hay que hacer no es tratar de rescatar a esas personas mediante una ley que los obligue a ganar más. Porque si hacemos que esa ley se cumpla, probablemente los estás condenando a no ganar ni siquiera aquello que estaban ganando en las condiciones desfavorables en las que ya estaban. Lo que hay que hacer es preguntarnos cómo mejoramos la vida de esas personas. ¿Cómo hacemos que esas circunstancias en las que se encuentran hoy día, de escasa productividad y de remuneraciones muy bajas, aumenten? Y eso no es a través de la legislación, a través de los mecanismos que la economía nos enseña, el aumento de la productividad, la oferta, la demanda, las inversiones, las tasas de capitalización que aumentan la productividad del trabajo. Sí, me parece súper interesante este argumento de claro, los empresarios fueron los primeros en hacer en tomar medidas en contra de situaciones laborales injustas, digamos, ¿no? Y el mismo Rothbard, Mises, Hayek, el propio Adam Smith hacen el diagnóstico de que la propia esclavitud, por ejemplo, fue echada a un lado por el hecho de que era mucho más barato contratar trabajadores que tener esclavos. Tener esclavos resultaba mucho más caro. O sea, sería muy bonito decir que la esclavitud fue eliminada de este mundo por una cuestión moral. No, fue por una cuestión meramente económica. Y acuérdate tú, en esa misma línea, los siervos de la gleba. Claro, y luego, así como es bonito decir que en la revolución industrial les dieron derechos laborales, no, pero era porque necesitaban a gente mejor descansada para que sea más productiva. O sea, yo no estoy tratando de lavarle la cara a los empresarios. Yo lo que estoy diciendo es que las condiciones materiales son unas que no las podemos eludir, no podemos hacernos de la vista gorda frente a lo que existe. Bueno, pero a ver, ¿y cómo mejorarlo? A ver si me dejas terminar la oración. Pero es que estás poniendo como si yo estuviese tratando de limpiar la imagen de empresarios. Y claro, no, los empresarios hay buenos y hay malos, pero digo, hay muchos elementos desde la economía austriaca, desde la escuela neoclásica, de este tipo de diagnósticos, pero luego obvian que el propio Adam Smith, en La riqueza de las naciones, escribe antes la doctrina, un manifiesto moral, no me acuerdo ahora mismo el
el nombre. La teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales, donde se establecen entre 14 y 15 competencias que sí debe tener el Estado, porque si no el mercado no va a ser capaz de regularlo. Tú me hablas de que el salario supuestamente es un precio. Discúlpame, un precio yo lo establezco estableciendo cuáles son los costos de producción que tengo para establecer un commodity o para tener un producto, pero no puedes hacer lo mismo con el trabajo de las personas, porque eso no es cuantificable a nivel de costos, porque tienes que valorar capital moral, tienes que valorar capital familiar, tienes que valorar otros costos de oportunidad que no son cuantificables con mecanismos de mercado. Ahí es cuando la economía se queda atrás y entran otras ramas del saber, como es la sociología, como lo es las políticas públicas, en la que ya ves que el salario no simplemente es un precio, el salario es cuando tú enajenas tu valor, tu fuerza productiva a cambio de un valor, y luego pues es el capitalista que se termina llevando el plusvalor en palabras marxistas, digamos, ¿no? Entonces, viendo ya, quitando esa falacia de que el salario es solamente un precio, ya logras eliminar todo el castillo que acabas de construir. Voy a disentir contigo muy respetuosamente y valoro mucho que hayas mencionado a todos estos autores. Primero, en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith no hace esas recomendaciones, las hace en el libro quinto de La riqueza de las naciones. Sí, La riqueza de las naciones. No es en la teoría de los sentimientos morales sobre las tareas que el Estado debe llevar adelante. Sobre que el trabajo no es un precio porque no se puede determinar su estructura de costos. Ningún precio viene determinado por los costos. Y esto ya es teoría económica, permíteme. Los precios no vienen determinados por los costos, es exactamente al revés, son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Te planteo el ejemplo fácil. ¿Cuánto cuesta una caja de cigarrillo? $3, $3.50. ¿Por qué? Porque la gente valora fumar. Si la gente deja de valorar fumar y no está dispuesta a seguir comprando cigarrillos, ¿qué va a pasar con las siembras de tabaco y con la mano de obra de aquellas personas que se dedican a la industria tabacalera? No. Va a perder todo su valor, porque no hay en el lado del consumo, al final del proceso productivo, demanda que pueda sufragar todos esos costos. Se llama teoría de la imputación de Menger. No sé si puedes darme ahí un punto súper rápido para que sigas con... Yo creo que ahí estamos confundiendo dos conceptos distintos. Uno que es el precio que es calculado con mecanismos de costos o con mecanismos financieros, y luego el valor. O precio versus valor, no es lo mismo, no es lo mismo lo que a mí me cuesta hacer algo y le añado algo más para ganar, que cuánto valora el mercado de las personas. Tú estás explicando lo que es el valor de mercado, pero pero luego me dices que el salario es un precio. Entonces, o hablas en términos económicos o hablas en términos financieros. No, yo estoy hablando de precios. El valor no es el precio, evidentemente. El valor es una magnitud subjetiva de cuánto una persona valora un determinado fin o un determinado medio. El valor nunca está exactamente reflejado por el precio, porque para la persona que vende, el precio refleja más que el valor que tiene de aquello que está enajenando, y para la persona que compra, el precio refleja menos que el valor que asigna a aquello que va a adquirir. Entonces, yo tengo muy clara cuál es la diferencia entre valor y precio, pero cuando tú me dijiste que el trabajo no es un precio, el salario no es un precio, porque no se determina a través de una estructura de costos por una cuestión no cuantificable de costos de oportunidad y digamos, los costos necesarios para mantener la vida de los gastos necesarios para sufragar el estilo de vida del trabajador. Yo estoy en desacuerdo. Los salarios no pueden nunca determinarse por lo que el trabajador necesita para vivir. Si fuese así de sencillo, pues no existiría pobreza. Ya, es totalmente al revés. Es cuánto puede generar con su trabajo un trabajador al final de un proceso productivo, lo que en última instancia determina cuánto va a ganar. Te planteo el siguiente ejemplo. Yo me dedico no sé, a una actividad que tiene muy poca demanda, pero yo me he esforzado mucho y tengo un estilo de vida muy alto porque, digamos, tengo una enfermedad rara en la piel y entonces tengo que sufragar una medicina extremadamente cara, pero produzco algo que la gente no valora. ¿Cómo puedo yo exigir que alguien a mí me pague más de lo que yo estoy produciendo con mi trabajo si perdemos la relación causal entre el valor generado de los bienes finales y el precio que se paga por las horas de trabajo o por los recursos productivos implícitos en ese proceso de producción?
Bueno, pues la respuesta es porque simplemente no funciona así. O sea, si es que la gente cobrara por lo que realmente trabaja, pues pues yo te aseguro que esa señora que está trabajando limpiando los baños todos los fucking días estuviera cobrando mucho más que tú y yo que estamos aquí prácticamente en un tiempo de ocio y no estamos trabajando nada. O sea, yo conozco a políticos, conozco a familiares, conozco a amigos que literalmente no hacen un carajo en su trabajo y ganan mucho más que una persona que se está matando en la mina trabajando, ¿verdad? Ahí te das cuenta cómo no hay esa correlación. Y creo que también dijiste, ¿qué era lo que dijiste sobre el primer ejemplo que pusiste? ¿Los cigarrillos? El ejemplo de los cigarrillos, ¿no? Es como, eso también es un muy buen ejemplo porque se parecería que la gente que da más precio a lo que valora más. Y sin embargo, esto no siempre es así. Te pongo un claro ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo de economía de los diamantes versus el agua, ¿no? Nadie usa diamantes. Los diamantes no son ni una querencia ni una necesidad que la gente necesite para vivir. Y sin embargo, un diamante te cuesta ¿cuánto? Mucho Dependiendo de cuánto, ¿no? Y luego el agua que no sirve para mucho. es un ejemplo muy básico, ¿no? Eso de ahí, la paradoja del valor que se resolvió en 1871 de la mano de Jevons, Valrat y Menger en simultáneo, y es lo que explica precisamente por qué aquella persona que trabaja limpiando baños gana menos que nosotros, y es la utilidad marginal. Y es que si pierdes una unidad, una botella de agua, pues sabes que hay muchas más botellas de agua que pueden suplir esa última necesidad. Entonces, cuando hay mucho de un bien, el valor de la última unidad valorada representativa. Pero nadie puede trabajar en eso. Lo mismo ocurre con los trabajos que nadie quiere hacer. Es verdad, a lo mejor a alguien no le gusta ser jardinero, pero si esa persona no quiere hacerlo, pues habrá otro en la fila dispuesto a hacerlo. Es por eso que cuando hay muy poca demanda de trabajadores y hay mucha gente tratando de conseguir un empleo porque está desesperada, porque el salario mínimo impide que puedan trabajar por un poco menos, entonces ves que un supermercado abre un local, tiene 50 plazas de empleo y tienes a 600, 700 personas comiendo sol todo el día en la cuadra alrededor del local con una carpeta bajo el brazo, desesperada. Claro, ante una demanda de 50 y una oferta de 700, lo que va a pasar con el precio del trabajo, que es el salario, es que definitivamente va a disminuir. ¿Cómo podemos revertir esa ecuación? Generando más puestos de empleo productivos. ¿Cómo? A través de la inversión y de la capitalización. ¿Cómo capitalizamos? Ahorrando, trayendo inversiones extranjeras, mejorando el clima para la inversión acá. Por ejemplo, tenemos una moneda fuerte que permite el ahorro. Solamente a través de la capitalización podemos mejorar los salarios, pero el salario mínimo es lo que tiene en condena a más del 70% de los ecuatorianos a que no puedan acceder a un empleo formal, lo cual es una tragedia. Pero yo creo que estamos, pero me ha encantado conversar contigo. Ya está. Me parece, tenemos tiempo todavía y quizás alguien que quiera... Si quieres solo respondo a eso. A discutir. Vale, sí que eso respondo a eso. Bueno, sí, para terminar, decir que la mayoría de países de Europa y del mundo tienen sueldos, salarios mínimos. Falacia de autoridad. No, simplemente es un dato que doy. Y luego y si los tienen por debajo del de mercado, que no afecta. Sí, bueno, pueden estar por encima, por debajo del de mercado. Ahora, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, hay que mejorar la productividad, pero yo creo que no sirve, o sea, yo no estoy diciendo que haya que eliminar o no eliminar el salario mínimo, que al final es como una suerte casi de subsidio, que sí, pero hay que hacerlo solo si tenemos mejores condiciones. Solo si es que tú logras primero mejorar la economía, el ecosistema económico de un país, si logras tener mejor inversión, más productividad, a priori, ahí ya no hace falta proteger a esa gente que puede enajenar su trabajo en cualquier cosa y a un precio prácticamente ridículo e inhumano, ¿no? Esa es la cuestión. No estoy diciendo que lo que tú digas esté bien o mal, estoy diciendo que hay cosas, primeras cosas que hay que solucionar y luego puedes solucionar el problema de los salarios y los precios y el valor. Y nada, eso era... Bueno, es como una cuestión de qué va primero, el huevo o la gallina, pero te agradezco muchísimo, maestro, gracias. ¿Tienes una botellita de agua? Yo puedo seguir, pero necesito tomar agua. Y hola, soy Daniel, estoy aquí sentado un ratito tratando de hacer que la gente me convenza o yo convencerlos de que no debería existir el salario mínimo.
si alguien se anima a conversar un ratito, intercambiar algunas ideas, pues encantado. Ñaño, extraordinario, muy bien, loco. Un gustazo. Todo bien. Gaby, dame agua, please. ¿No tienes? Anda llena esa hueva. Sí, por favor. Necesito tomar. Ah, chato, perfecto. Dale, bebé. ¿Qué tal lo viste? ¿Qué tal? Maestro, ¿cómo la ves? Bien, chato. Me encanta no fue en ese libro, sino Obviamente. Hola, hola. Mi nombre es Daniel. Ah, ya, perfecto. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Das tú el discurso de apertura? Lo doy yo. Hola, ¿cómo estás, Martín? Un placer, Daniel. Gracias por animarte a conversar. Mira, mi planteamiento es el siguiente. Los salarios mínimos no deberían existir. Y no sé si yo te planteo por qué sí deberían existir, o tú me planteas tus inquietudes, o yo te planteo mis argumentos. Plantéame por qué no debería Ya, existir. ok. Yo creo que los salarios mínimos son una institución que hace mucho daño porque ponen un piso muy elevado a aquellas personas que están tratando de conseguir un empleo. Si tú pones un precio mínimo a la hora de trabajo, lo que estás haciendo es dejar por fuera del empleo a todas aquellas personas que con su trabajo, por algún motivo, digamos, son jóvenes, no tienen experiencia, no tienen educación profesional, no tienen calificaciones, no alcanzan un nivel de productividad que justifique que el empresario los contrate a ese salario. Entonces, si es una persona que necesita un trabajo, pero que tiene niveles de productividad muy reducidos, ningún empresario va a contratar para perder. Entonces no lo va a contratar. Si eliminamos el salario mínimo, cada uno irá ganando conforme a sus capacidades productivas. Y así no excluimos a nadie del mercado laboral. Precisamente, a quien se excluye con el salario mínimo es aquellas personas menos productivas, que son aquellas que están más desesperadas por conseguir un empleo. Entonces, yo no quiero decir que las personas ganen menos, yo quiero que ganen más. Pero el salario mínimo no es la vía adecuada para conseguir eso. Ok, sí, pienso que tienes un punto válido, pero yo opino que el problema que tiene tu argumento es que estás suponiendo que toda la productividad de las personas y el salario dependen únicamente de qué tanto pueden producir, pero esto no puede relacionarse directamente con el salario debido a varias cosas. Uno, primero, los puestos de trabajo. Por ejemplo, una mujer, si no tuviera salario mínimo, posiblemente le pagaran menos en diferentes trabajos, igual que pueden pagar menos por el arte. También el salario puede depender mucho de, digamos, la cantidad de gente que está participando en la profesión. Sí que sí. Ya que digamos que está participando en la profesión. Una profesión que esté muy sobrecargada de gente tendrá un salario menor debido, pues, obviamente, a propias reglas de la economía. Entonces, eso implica que el salario mínimo también está ahí para cuidar a la gente y a tener al menos unos sueldos respetables. Claro, el salario mínimo tal vez ponga un techo de entrada para muchas personas, pero sigue siendo una forma de salvación para estas. Y también, las personas más desesperadas por conseguir empleo no son las menos productivas, son las que más lo necesitan. Y puede ser por diferentes razones. Puede ser porque la carrera está muy sobrecargada, no hay puestos de empleo, el emprendimiento no le permite llegar a esas cosas, condiciones adversas del Estado, etcétera, etcétera. Ok, yo no creo que estemos en desacuerdo, solamente creo que no estás viendo un poco más en general, como yo te lo planteo de la siguiente manera. Digamos que hay muchísimos médicos. Los médicos generan desde luego muchísimo valor, porque salvan vidas. Pero si hay muchísimos médicos, pues la oferta de médicos aumenta y para atraer clientes los médicos tenderán a bajar sus honorarios profesionales para poder atraer clientes. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, pues lo que ocurre es que como no hay oportunidades de trabajo que vienen dadas por herramientas, por emprendimientos, por empresas, por proyectos de inversión que necesitan del recurso trabajo, entonces hay muchas personas desesperadas por un mismo puesto de trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando se abre un tutti, anuncian 50 plazas y hay 700 personas mamando sol a 3 cuadras a la redonda. ¿Por qué? Porque hay poquitas plazas de empleo y hay mucha gente desempleada. Entonces lo que va a ocurrir es que si la oferta de empleados a contratar supera con creces a la demanda de trabajadores que tienen las empresas, el precio de la remuneración del salario pues va a caer y es inevitable que así ocurra. Lo que yo digo es, lo que hay que hacer es que hayan
más inversiones productivas que requieran de trabajo para que estas personas puedan ganar más. Ahora, evidentemente, y aquí sí voy a contradecirte, la remuneración viene determinada exclusivamente por la productividad. Porque ¿qué determina cuánto gana un trabajador? El precio de venta final de aquello que él está produciendo. Entonces, no seré yo ni serás tú quien determine cuánto vale una obra de arte. Quizás hay alguien que estaría dispuesto a pagar mucho por ella, otro que no estaría dispuesto a pagar nada. Te planteo el siguiente ejemplo. Yo no como ají, no me gusta el picante. Para mí, un trabajador, un producto final que es un frasco de ají, vale 0. Si nadie quisiera comer picante como yo y dejasen de comprar el ají, el trabajo de todas las personas dedicadas a la industria de producción de ese bien en particular dejaría de valer, porque el trabajo es un medio para la producción de cosas que la gente valora. Pero no podemos pretender que a alguien se le pague por un trabajo que no genera valor en los consumidores finales, porque ¿de dónde va a salir el salario? Si no es del producto, de lo que la gente paga por el producto final que ese trabajo ayuda a producir. Entonces, yo sí creo que no podemos perder de vista esa relación causal entre la productividad del trabajador y su remuneración. Estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo acerca de la productividad, pero aún así me gustaría defender el hecho de que igual opino que la productividad no determina completamente el beneficio económico que puede representar para el productor. Así pensando en un ejemplo, me acuerdo que cuando sucedió la Gran Depresión en Estados Unidos, hubo un problema que esta super deflación, que era que los precios empezaron a bajar un montón porque la gente empezó a producir mucho más de los consumidores que habían. Claro, había mucha más oferta. Ahora, cuando estos precios empezaron a volverse muy bajos, es cuando se empezó a proponer esta solución de los salarios mínimos, precios mínimos, es decir, que el Estado interviniera en la economía para así mantener un precio fijo y estable que fuera el mínimo al que puede bajar, y luego se empezó a destruir todo ese tipo de producción. Entonces, por eso mismo, a pesar de que la productividad puede llegar a influir en el precio, incluso si ese es menos productivo, puede llegar incluso a ser más beneficioso para el propio producto, para el propio empresario, porque eso mantiene los precios del producto estables. El precio mínimo lo único que hace no es solo proteger al empresario o al productor, que sería el que cultiva, puede ser una empresa grande, pequeña o mediana, sino también protege a los consumidores, porque a su vez puede evitar que bienes que sean necesarios suban muchísimo de precio. Ponga así como ejemplo los subsidios. Eso sería un precio máximo, no mínimo. Sí, un precio máximo, mínimo, bueno, ambas cosas. Entonces eso yo veo relación también con los propios salarios, puesto que aquí cuando hay una carrera, un trabajo, entonces nuestro producto son los servicios, y conforme los servicios suben mucho de precio, puede ser, digamos, la medicina en Estados Unidos, como ya hay tan pocos médicos especializados o médicos generales, el precio es enorme. Entonces, igualmente los salarios ahí son enormes, pero por otro lado, en la construcción o en trabajos mucho menos requeridos como, digamos, ser mesero y todo eso, a pesar de que para nosotros esos sueldos pueden ser altos, para el estilo de vida estadounidense son sueldos bajos, puede ser de cajero y todo eso. Entonces los salarios mínimos lo que impiden es que, a pesar de la gran afluencia de personas que entran a esos puestos, ya puedes decir igual como en el Tutti, hay 700 personas y necesitan 50, entonces el salario mínimo asegura que esas 50 personas puedan tener un estilo de calidad mínimamente digno dentro del entorno en el que están. Si no existiesen los salarios mínimos, esas personas con el nivel de productividad que tienen probablemente igual lo tendrían. El salario mínimo no puede hacer mágicamente más productivo a un trabajador. Lo único que puede hacer es excluir a aquel trabajador que no alcance ese mínimo de productividad. El ejemplo que menciona sobre el desplome de los precios de los inmuebles durante la Gran Depresión y también en España durante el 2008 es curioso, porque yo no estoy seguro que de ahí deriven los precios mínimos, aunque podría ser, pero se deriva de una intervención que artificialmente promovió determinadas inversiones en ciertos sectores, pero no es el tema de ahora. Yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con que pongan un precio mínimo de la leche o del arroz? Sí. Mínimo. Sí, mínimo. En el supermercado para la gente. Claro. ¿Y cuánto debería ser ese precio? No máximo, mínimo. Claro, el mínimo que se debería vender para que los productores tuvieran recuperar su inversión y todo ese tipo de cosas. Sí. Supongo que se debería realizar un estudio. ¿Sí estás de acuerdo en que se garantice un precio mínimo de venta al público para que los productores puedan mantener sus negocios? Ajá. Ya. O sea que estás a favor de un grupo de pequeños empresarios
ganen mucho dinero a costa de un montón de gente que va a tener que pagar el arroz o la harina o la leche más cara de lo que podría pagarla para privilegiar a ese productor en particular. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Tiene que ver evidentemente con la otra, porque si tú me dices, hay que proteger a los productores de arroz y que ganen lo suficiente, estás diciéndome, hay que irnos contra el bolsillo de los ciudadanos que comen arroz, porque ellos podrían pagar ese arroz más barato si, por ejemplo, lo trajesen de Perú o de Colombia, pero no podemos permitirlo. Hay que hacer que los ecuatorianos compren arroz caro para proteger a un grupo de empresarios ecuatorianos. O sea, el salario mínimo es una protección para un grupo muy particular y reducido de personas que ya tienen un trabajo, que los está blindando contra la amenaza de aquellas otras personas que hoy no tienen un trabajo y que estarían dispuestos a hacer ese trabajo por algo menos. Entonces, es una institución que excluye a muchos en favor de unos pocos. ¿Me entiendes? Sí, tomando tu idea esto de que el salario mínimo defiende a los trabajadores que ya tienen empleo para evitar que estos sean reemplazados por gente que haría ese trabajo por mucho menos, lo que aumentaría también, digamos, la rentabilidad de la empresa, su beneficio marginal y todo eso. Bueno, el salario mínimo justamente también, por eso también debería ser necesario, debido a que protege a esta gente. Porque muchas veces a los trabajadores que ya están en los puestos de empleo. ¿A costa de quién? ¿A costa de quién? Sí, pero... Es que esa es mi preocupación, porque digamos, el 70% de los ecuatorianos no tiene un empleo formal. Entonces, tú estás defendiendo a una pequeña minoría de privilegiados, que bien por ellos, a costa de mucha gente que dejas excluida del mercado laboral. Esa gente que está excluida pueden entrar a sus puestos laborales, pero digamos que no existe el sueldo mínimo. Entonces, ¿qué tanta gente estaría dispuesta y a qué precio, con tanta población, con tanta oferta que hay para esos puestos, a bajar el salario? Entonces, al final dejarías puestos de trabajo con un sueldo muy por debajo de, digamos, la canasta básica. Entonces, eso haría que, uno, esos trabajos formales, a pesar de que tengan, digamos, los beneficios sociales que podemos considerarlos algo precoces aquí en el Ecuador, incluso eso haría que no sea suficiente para poder mantener un estilo de calidad de vida digno dentro de nuestro país. A su vez, digamos, con el problema de la inmigración de los venezolanos y todo esto, si es que esta gente está incluso dispuesta a tener un precio aún mucho más bajo dentro de lo que está por debajo de la ley. Entonces, eso es lo que estaría afectando, porque la gente empezaría a devaluar tanto sus puestos de trabajo que ni siquiera valdría la pena formar parte de ellos. Digamos, empezar a ganar menos de $100 por ser un cajero, porque hay demasiada gente que lo haría por incluso menos que eso. Entonces eso haría que esos trabajos ni siquiera valieran la pena para los trabajadores, lo que haría también que fuera incluso más precario el trabajo dentro del Ecuador. Por eso mismo, el que haya trabajo informal también es una consecuencia de que no hay plazas de trabajo formales. Pero si estas plazas de trabajo formales tuvieran el mismo tipo de calidad o ingreso que un trabajo informal, pues no habría diferencia. Entonces se perdería incluso ese tipo de ventaja que tienen los trabajadores normales, puesto que la caída de sueldos y todo esto estaría limitada por únicamente hasta cuándo está dispuesta la gente a seguir bajando su sueldo para que permitan la entrada de nuevos trabajadores, más que por mantener un estilo de calidad de vida digno para ellos. Bueno, varias cosas que ya he dicho hoy día. Primero, es duro decirlo, pero el costo de vida de los trabajadores no puede determinar el salario. Porque como te pongo el ejemplo, si hay un trabajador que produce algo que nadie desea comprar, pues no podemos pretender pagarle a él más de lo que produce porque su estilo de vida es, digamos, yo doy clases de griego antiguo. Nadie quiere pagar mis clases de griego. Sin embargo, yo tengo un estilo de vida que mantener y exijo que se me pague por encima de lo que la gente está dispuesto a pagarme. Entonces, no podemos pretender calcular la remuneración de los trabajadores en función de sus necesidades, sino de cuánto aportan a la sociedad y cuánto la sociedad está voluntariamente dispuesta a pagarle. Ahora, sobre la paulatina caída de los precios del trabajo por la afluencia de personas que están desesperadas por un puesto de trabajo y las pocas plazas de trabajo que existen, estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto. Evidentemente, en el Ecuador existe mercado informal y eso quiere decir que el salario mínimo y los costos legales de contratación son más altos que los que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces la gente se refugia en la informalidad. Si tú pones el salario mínimo por debajo del salario de mercado que la gente estaría dispuesta a recibir, pues no afectas a nadie. Porque
tampoco es que la gente va a trabajar por $50. El mercado no lo permite. Primero, nadie lo hace, porque ya no lo hacen hoy día y podrían hacerlo en la informalidad. Y si lo hacen, pues son pocas las personas que reciben una remuneración tan baja. Puede que un poco más, puede que no mucho más, pero finalmente es lo que el mercado determine. Ahora, ¿cómo mejoramos ese salario de mercado? Porque yo no quiero eliminar el salario mínimo y que la gente gane cero. Yo quiero eliminar el salario mínimo y que se respete el salario que el mercado determina. Pero quiero que ese salario que el mercado determina sea muy alto. ¿Cómo hacemos que sea muy alto? Cambiando la proporción entre gente que busca empleo y gente que busca trabajadores. Hoy hay poca gente buscando trabajadores y mucha gente desesperada por un empleo. Entonces, evidentemente, el precio va a tender hacia la baja. Pero si hacemos del Ecuador un país atractivo para las inversiones, captamos ahorro, generamos ahorro interno, canalizamos ese ahorro a través de la inversión en procesos productivos, en maquinarias, en fábricas, pues vamos a cambiar la relación entre personas que quieren trabajar y personas que están buscando trabajadores. Y entonces el poder de negociación va a estar del lado de los trabajadores. ¿Por qué crees tú que un albañil gana significativamente más cruzando una frontera de un lado del muro que del otro? No es porque es más generoso el empleador de ese lado del muro, sino porque los niveles de capitalización, las industrias, las personas, la cantidad de empresas, la demanda de trabajadores que se viene determinada por, y la productividad del trabajo que viene determinada por la capitalización del trabajo en esa sociedad, dice que el trabajo es muy valioso. Y entonces quisiera pagarle menos, pero no puede pagarle menos que el salario de mercado, porque si no la gente no trabaja para mí. Es por eso que en Estados Unidos, digamos, en el sur, en algunos estados, la hora está en 7, en 8, en 9, en 15. Y nadie te acepta trabajar por menos de lo que la hora determina. Más allá de que esa misma persona en Ecuador estaría dispuesta a trabajar por un salario significativamente más bajo, una vez que formas parte de una civilización capitalizada, muy productiva, tu trabajo vale más. Puede que manteniendo las mismas habilidades, pero el entorno, la realidad económica hace que tu trabajo produzca más y como produces más, ganas más. Ahora, yo creo que hay que eliminar el salario mínimo para no excluir a las personas que están desesperadas por trabajar. Pero creo que el salario debe aumentar. ¿Qué hacemos para que el salario aumente? A través de mecanismos sostenibles, que no excluyan a nadie, hacer del Ecuador un paraíso de inversiones, hacerlo más productivo. Me distraje. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Claro, si el salario de mercado fuera mayor y estuviera completamente, digamos, fuera algo que diera una calidad de vida digna para los ecuatorianos que estuvieran trabajando dentro de sus puestos formales, claro, ahí sería como en Estados Unidos, ¿no? Cruzas la frontera, tu trabajo vale más, puedes conseguir un empleo decente y ese tipo de cosas, pero el problema es que eso es un supuesto. Actualmente la cantidad No es un supuesto, pasa, mira la cantidad de gente que migra. Sí, emigran para buscar trabajo, pero estamos hablando de retirar el sueldo mínimo aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador, una vez se retire la capitalización del sueldo mínimo, el salario de mercado que tenemos está mucho más abajo de la canasta básica que tenemos aquí en el Ecuador. No solo porque aquí tengamos unos precios bastante encarecidos, puede ser por la moneda o por el tipo de producción que tenemos, sino a su vez porque... O por protecciones a determinados empresarios con sueldo, con precios mínimos de sustentación. Y monopolios que no permiten que entre la cebolla, el arroz y la papa de Chile, de Perú o de Colombia. Esos monopolios son de familias que traen esas papas de otros lados, no sean que... O sea, por privilegios y por ultrarregulaciones, estoy de acuerdo. Y por corrupción en los gobiernos. Desde luego. La carrera política se define en eso, en quién saca más beneficios de tal país. Nadie es inocente aquí. Pero a lo que me refiero es que, claro, se retiraría el sueldo mínimo si es que hubiera esa cantidad de emprendimientos que buscan, se requiriera esa cantidad de trabajadores que pusieran el sueldo del mercado en un nivel en que sea aceptable para la canasta básica, para el nivel de vida aquí de los ecuatorianos. Pero eso no está pasando, entonces yo opino que simplemente se debería mantener el sueldo mínimo como una medida de protección social para los ecuatorianos hasta que se pudiera llegar a ese objetivo de llegar a esta capitalización de mercado que se busca, que es un salario de mercado saludable y que permita esta producción. Mira, lleguemos a un punto medio, acordemos que hay que eliminar privilegios, hay que hacer que las cosas bajen su precio, que la canasta pueda ser más accesible a través de mayor productividad, pero que también va ello a repercutir positivamente en los niveles de salarios que la gente va a percibir. ¿Te parece? Sí. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Un gusto. ¿Le prestas tu mic a él, por favor?
Ah, tú estás a cargo acá. Ok. Y ahora, Pensé que ibas a venir acá. ¿Tú quieres pelear conmigo? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué suerte. hasta luego. Chao. ¿Cómo te llamas? Martín, gracias. Muy chévere. Igual. ¿Está grabando? Yo no estoy manejando nada. Ujú. Creo que sí. Yo no Sí, puedo sí, sí. verte con eso. Al presente. A ver, primero, bueno, hola a todos, soy María José Robalino. ¿Cuál es tu postura? Mi postura es la siguiente. Hay que eliminar los salarios básicos. Hay que eliminar un salario mínimo, no solo en el Ecuador, en todos los lugares del mundo, pero particularmente en Ecuador porque es el país en el que vivo. Y es una institución nociva que excluye a las personas que más necesitan un empleo de poder acceder a una oportunidad laboral. Los condena al desempleo, a la informalidad y hace que el Ecuador no despegue en su competitividad y su productividad. Yo creo que hay que eliminar los salarios mínimos, respetar el salario que el mercado determina y tomar las medidas necesarias para que ese salario que el mercado determina aumente. Pero no es a través de un decreto, porque si fuese así de fácil, pues no dejemos el salario en 480, subamos la luca y media. Entonces hay que eliminar los salarios mínimos. Ya, entonces tú estarías a favor de trabajo por horas. También, pero no es el punto del debate, aunque van en la misma dirección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero plantear? Si tú pones un salario mínimo de 480, que con 13º, 14º vacaciones, fondos de reserva y aporte patronal se dispara como a 665, eso es lo que le cuesta a un empresario contratar a una persona mes a mes. Si esa persona con su trabajo no produce al menos 665, el empresario está perdiendo plata. Para perder plata, mejor lo despido, ¿verdad? Entonces, a medida que tú vas aumentando ese costo mínimo por contrato, tú lo que le estás haciendo es exigirle a las personas mayor productividad para poder acceder a un empleo formal. Ahora, habrán personas que porque no tuvieron estudios, porque no tuvieron suerte, porque no tienen un talento o porque no tienen experiencia, no alcanzan ese mínimo de productividad. Y entonces no pueden ser contratados, los estás condenando al desempleo. Yo lo que digo es que en la medida en que no exista el salario mínimo, cada persona podrá firmar un contrato en proporción o en correspondencia con su productividad. ¿Y por qué tiene que ver con el trabajo por horas? Porque digamos que en el Ecuador tenemos una jornada muy estática y un contrato muy rígido. Ahora, así como los empresarios podrían contratar, si no hubiese salario mínimo, a un salario que les sea rentable contratar trabajo, si mantenemos el salario mínimo pero lo hacemos por hora, podríamos tener que los empresarios contraten a una hora cara, quizás por encima de lo que el mercado determina, pero que tendrían la libertad de contratar hasta donde les sea rentable. Y entonces, ok, sí me sale cara la hora, pero tengo la posibilidad de contratarte 15 horas a la semana, que es lo que a mí me renta. Ya más allá de 15, te estoy pagando y estoy perdiendo plata yo. Entonces, sí, en breve, sí. Ya, perfecto. Pero, ok, hasta ahora lo que has dicho se me hace muy lógico, estoy de acuerdo, pero también pienso que hay un contra. Yo estoy hablando desde la ignorancia. Yo pasé y me dije, voy a venir a debatir. ¿No crees que se abre una posibilidad de que haya abusos laborales extremos? O sea, no extremos, pero digamos, nosotros vivimos en una parte súper privilegiada con gente que obviamente está estudiando, que tiene un título, pero hay gente que vive del día a día. Entonces, ¿no crees que se presta a que haya abuso de poder? Respuesta corta, no. O sea, yo creo que si dos personas adultas convienen un precio en un contrato, creo que no hay nadie mejor que ellos dos para juzgar la conveniencia o no de ese acuerdo al que están entrando. Ahora, ¿cómo brindar un mejor poder de negociación a la parte débil? Que yo no considero que los empleados sean la parte débil en un contrato. Yo no comulgo con la idea de que haya una parte fuerte y una parte débil en el contrato, que es algo que está muy difundido. ¿Cómo mejoramos su poder de negociación? Mejorando las condiciones de la productividad en el país. ¿Por qué en países desarrollados las personas pueden cobrar por el mismo trabajo que hacen aquí muy barato? Pueden cobrar más caro porque allá tienen mayor poder de negociación, porque como hay mucha demanda de trabajo, pues la gente
puede darse el lujo, si quieres, de decir, ok, yo no voy a trabajar por menos de, porque tengo otra alternativa acá. Como aquí no hay alternativas, porque no hay inversiones, porque no hay empresas, porque no se genera ahorro, porque no se invierte, porque no se atraen capitales, pues los poquitos puestos de empleo que hay, la gente se los arrancha. Y como son tan poquitos, pues habrá uno que dice, oye, ¿sabes qué? A mí págame menos de lo que estamos ofreciendo, pero dámelo a mí. No, a mí págame menos que a él. Y entonces el poder de negociación está del lado de los empresarios, de quienes dan empleo. Lo que yo digo es, cambiemos la relación entre demanda de trabajo y oferta de trabajo, de modo que sean los empleados quienes tengan el sartén por el mango, o que al menos tengan un poco más de fuerza de negociación. Ya, ok. O sea, tú dirías que debe haber como más, bueno, desde mis palabras, debería haber más cultura laboral para que, o sea, que la gente debe estar más acostumbrada a tener un mejor tipo de cultura laboral, valga la redundancia, para que así puedan negociar mejor por mejores y más justos sueldos. O bueno, como se diga, si no hay el sueldo mínimo. No, yo creo que las condiciones de los trabajadores deben mejorar independientemente de qué tan enterados estén ellos. O sea, si mañana esto se convierte, digamos, eliminamos el impuesto a la renta y todas las empresas del mundo vienen a instalarse a Ecuador, las mismas personas que hoy están trabajando en lo que estén trabajando y que saben hacer lo que saben hacer, a partir de mañana pasan a ganar 10 veces más. Sin saber, sin aumentar su cultura laboral, sin leerse un libro, sin asistir a una clase de coaching, de una clase de negociación. Simplemente las condiciones materiales de esa sociedad, la realidad económica, las tasas de capitalización hacen del trabajo más productivo. Entonces, los empresarios que necesitan producir cosas, pues se arranchan el recurso. Digamos, habrá muchas industrias que utilicen acero y el que esté dispuesto, el que crea que puede ganar más plata con el acero, pues comprará el acero más caro porque lo piensa vender el producto final más caro y le va a salir rentable. Lo mismo pasa con el trabajo. Si aquí hubiesen muchas inversiones, muchas empresas, mucho capital, los capitalistas, los empresarios dirían, yo necesito trabajadores porque yo tengo una gran idea, yo tengo un proceso productivo que genera plata y estoy dispuesto a pagar más porque yo voy a ganar más con este proceso. Entonces, son los empresarios los que empiezan a competir para arrancharse trabajadores. De hecho, me acabo de hacer acuerdo de algo, y es que Marx decía que las tensiones eran entre los empleadores y los empleados. Y en realidad el mundo no funciona así. La verdadera competencia o la rivalidad está entre los empleados, entre ellos, y entre los empresarios, entre ellos. La relación entre empresario y trabajador siempre es armónica, porque deriva en un mutuo beneficio. Son los empresarios los que compiten por mayores cuotas de mercado, por los mejores trabajadores ofreciendo mejores salarios, y son los empleados los que compiten entre ellos por conseguir los mejores puestos de trabajo, los mejores salarios. Entonces, la dicotomía que nos han hecho creer entre empresarios y trabajadores es falsa. En realidad son trabajadores con trabajadores y empresarios con empresarios. Ok, voy a tratar de meterle un poco de pique a este debate. ¿No crees que tu idea es un poco platónica? Porque la realidad es otra. La realidad es que hay gente que vive de lo que puede trabajando día a día. Entonces, ¿cómo podemos inculcar esta propuesta a tu vida, a la vida de los ecuatorianos? Se me hace, o sea, pienso que si vas a proponer algo, también debe haber un backup plan detrás. O sea, lo que estás diciendo es... Estoy de acuerdo con tus teorías Sí, ahorita, sí. pero platónica. Ok. De hecho, lo que estás diciendo refuerza mi idea, y es que los niveles de productividad en el Ecuador no dan para que todo el mundo gane $482, probablemente menos. Hay gente que gana más, a pesar de que existe el salario mínimo. Pero aquellas personas que cachuelean, que viven al apuro del día a día, quizás podrían insertarse en mejores oportunidades laborales si hubiese un umbral o una exigencia mínima más baja, que es la remuneración básica. Estoy seguro que alguna persona que trabaja de forma muy informal, digamos, cachueleando, le encantaría tener un puesto en una empresa formal con su seguridad social, aunque sea ganando un poco menos que lo que hoy determina el mínimo, porque probablemente sería más que lo que puede ganar, por ejemplo, en un semáforo. Entonces, es precisamente para absorber a aquellas personas que están fuera, porque las que están dentro ya están dentro. Las que ya hoy tienen el salario mínimo o ganan más o tienen un empleo formal, pues son unos bendecidos, bien por ellos. Yo no estoy diciendo que hay que bajarles el sueldo. Claro. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir la puerta, porque en el mundo hay espacio para todos, el sol sale para todos, y aquellas personas las estamos privando de un trabajo que necesitan desesperadamente. Ya, entonces,
a ver, entiendo tu punto, pero a lo mejor me distrajo, no puse mucha atención, pero te voy a poner un ejemplo. Póngale ejemplo. ¿Sabes quiénes son los recicladores y recicladores? Desde luego, desde luego. Sí, ¿sabes cuál es su horario diario y cómo trabajan? De 6 a 6, de sol a sol. Sí, de sol a sol. Metan las manos en la basura, tienen que separar lo que es, el metal del papel, etcétera. Y ellos no tienen ningún seguro social si se pinchan con una aguja o con una vacuna o algo por el estilo y les da sida, no tienen nadie que les ayude. Okay. ¿Ya? Entonces, mi punto es, ¿cómo rayos hacemos que este grupo que necesita atención especial entre a este plan de no hay salarios mínimos? Y es que no entiendo por el trabajo de horas, pero ellos recogen, o sea, ellos recogen Es que la ellos no plata. tienen salario. Exacto, ellos no tienen salario, entonces trabajo por horas, ¿cómo Digamos, van a seguir ganando lo mismo que ganan, que es muy poco, muy, muy poco? ellos ya no tienen hoy día salario mínimo, así que el salario Ah. mínimo no los protege a ellos. O sea, Ya. el salario mínimo no está pensado para recicladores, porque Creo que lo ellos, estoy desviando un poco. ellos no lo reciben. ¿Cómo podría mejorar la eliminación del salario mínimo la vida de aquellas personas que se dedican a reciclar? Que quizás, digo quizás porque tendríamos que estudiar cada caso, quizás muchos de ellos son, digamos, un analfabeto. Difícilmente podría encontrar otro empleo que le pague algo mucho mayor a lo que está ganando hoy, porque tiene un nivel de productividad muy bajito. Ujú. Pero si quizás hay un joven que bien podría trabajar, no sé, en una industria, en una fábrica, pero que se está dedicando a recoger botellas en la calle porque no puede ingresar al mercado formal, estoy seguro que ese joven moriría por una oportunidad dentro de una fábrica en la que tengan, no sé, la seguridad industrial y la que tengan algún tipo de seguridad social proporcional a la cantidad de horas que trabajas o proporcional a lo que estás recibiendo, o la propia autonomía de decir, ¿sabes qué? Yo estoy ganando este sueldo y voy a destinar esto a un ahorro para previsión médica o para ayudar a mi familia o para pagar mis estudios. Pero estoy seguro que él estaría más que dispuesto a mejorar su situación, aun cuando fuese por debajo del mínimo, porque lo que está ganando hoy día es el sueldo. Entonces, el salario mínimo no defiende a esas personas, el salario mínimo defiende a aquellos que están en el margen de la productividad, pero que ya están del lado de adentro. Yo me preocupo por los que todavía están excluidos. Ok, entiendo tu punto. Entonces, ahora te hago otra pregunta. Si tú fueras presidente ahorita y tu plan de gobierno es lo de eliminar el salario mínimo porque tú piensas que el Ecuador puede ser más productivo sin este, ¿cuál sería tu primer decreto? Digo, para que la idea sí pueda ser aplicable. Ajá. Bueno, lo del salario mínimo es complejo porque está en Constitución y, o sea, el proceso para cambiarlo es difícil, pero Digamos que puedes. digamos, Que puedes, el eso. paso más tímido en la dirección adecuada es dejar de subirlo. Ya, ok. Dejar de subirlo y esperar que la productividad aumente para que el salario de mercado deje atrás al salario mínimo. Esa sería una. La segunda, quizás hacer algún tipo de reforma para que todos aquellos costos ocultos de la remuneración mensual se transparenten. Y entonces que ya no le digan a la gente que gana 482, cuando en realidad gana más de $670 entre 13º y 14º vacaciones, fondos de reserva, afiliación patronal y la del trabajador, porque ambos las paga él, porque en última instancia Claro. son costos de contratación mensual. Y si se pudiera, digamos, con los cambios constitucionales que hacen falta, transitar hacia un modelo de contratación por horas, quizás, y digo quizás, con una remuneración básica por hora que no supere la del mercado, que esté por debajo de la del mercado. Hoy, si calculas los costos mensualizados para la cantidad de horas trabajadas, creo que te salen como en 3.90. Digamos, pregúntale a un taxi cuánto se hace por hora, yo creo que sí supera eso, y entonces las empresas contratarían a una hora más o menos de mercado, hasta donde les sea rentable, y así podríamos incluir, aunque sea parcialmente, en distintos horarios y con distintos empleadores, a muchas personas que hoy están condenadas al desempleo y que se refugian en el cachuelo y el semáforo. Ok, gracias. No, gracias a ti.